Buenas tardes, somos la comisión número 4 que se compone de Sonia Camiletti, Nicolás Carrizo, Ignacio Merli y mi persona Nicolás Ortiz Morea. Nuestro ayudante asignado es Ciarreta Santiago y en esta ocasión venimos a exponer cubiertas retráctiles. Estos son los lineamientos generales que se siguieron tanto para el desarrollo de la monografía como de esta exposición. Y saltándonos de una vez con lo que sería tipologías y en función de cada una de estas según la bibliografía encontrada, se hicieron clasificaciones para cada grupo, en algunos casos a modo de desarrollo y en otros a modo de mención, como verán durante toda la presentación. Tanto en tiempos históricos como actuales, la necesidad de espacios físicos multitudinarios de doble propósito siempre fue una realidad, y como requisito fundamental para cumplir con este concepto resulta la necesidad de desarrollar cubiertas capaces de darle dicha flexibilidad. Estas cubiertas, las actualmente construidas según sea su geometría, tipología estructural, tipos de movimientos, rieles, materiales adoptados, etc., superan los desafíos técnicos que esto implica. En esta presentación les mostraremos mediante las diferentes clasificaciones y tipologías cómo se abordaron algunas de estas estructuras de cubierta. Yo soy Merli Ignacio y voy a hablar un poco del desarrollo histórico. El primer techo móvil a gran escala conocido en la historia fue el Coliseo en la antigua época romana. Pittsburgh Civic Arena en los Estados Unidos, la imagen de la derecha arriba, en 1961 se considera como el primer techo móvil a gran escala, con 127 metros de luz. Fue demolido en 2010. El Estadio Olímpico de Múnich, en 1972, fue un sistema innovador fundamental para las cubiertas venideras. El techo retráctil para el Estadio Olímpico de Montreal en 1988 fue el comienzo de un mayor desarrollo en techos retráctiles, utilizando el principio de agrupamiento en un solo punto. Los pioneros que han proyectado e impulsado el estudio de este tipo de cubiertas móviles han sido Frei Otto, Roger Taillibert y Georg Slide. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Carrizo y a continuación vamos a hablar brevemente de los sistemas estructurales flexibles, que son aquellos en los que la estructura está compuesta por elementos del tipo membrana y cables, es decir, elementos que trabajan predominantemente a tracción. La Universidad de Stuttgart es uno de los exponentes mundiales en el desarrollo técnico de estas metodologías, debido a los estudios realizados durante el siglo XX por el arquitecto alemán Frei Otto en el Instituto para Cubiertas Ligeras. Frei Otto hace una clasificación global de las cubiertas flexibles en membranas sustentadas por una estructura estacionaria, que son aquellas en las que el movimiento es únicamente de los elementos de membrana, permaneciendo los cables estáticos, y por otro lado, membranas sustentadas por una estructura móvil, que son aquellas en las que el movimiento es tanto de los cables como de las membranas. A su vez, en cada uno de estos grupos hace una clasificación según el tipo y dirección del movimiento, siendo estos: para membranas sustentadas por una estructura estacionaria, agrupamiento o bunching, enrollamiento o rolling; para membranas sustentadas por una estructura móvil, corredizas o sliding, plegables o folding, y rotatorias o rotating. Las direcciones posibles de movimiento son paralelo, central, circular y perimetral, y se combinan como se muestran en este gráfico. Si bien la clasificación hecha por Frei Otto discretiza y describe en forma esquemática los diferentes tipos de sistemas flexibles, es muy difícil encontrar en la práctica los sistemas aislados, aunque sí como combinación de dos o más de ellos. Se toma como ejemplo el caso del Estadio Olímpico de Montreal, en el que los movimientos son agrupamiento, bunching y plegamiento, folding, y el movimiento es en dirección radial con el uso de un mástil simple. Las cubiertas retráctiles rígidas se caracterizan por contar con estructuras consecutivas de arcos o pórticos que sirven de soporte para movilizar grandes placas. Para materializar estas estructuras de contención se utilizan reticulados de importantes luces sometidos a grandes esfuerzos de flexión. Para los pórticos, las columnas se pueden realizar mediante tabiques de hormigón o reticulados, mientras que las vigas y los arcos siempre son de reticulados de barras de acero. Respecto a las placas móviles, se buscan materiales de pesos ligeros y, en algunos casos, que sean translúcidos. Para poder entender el funcionamiento de estas cubiertas, se parte de un cuerpo rígido que posee 6 grados de libertad, traslación y rotación en sus 3 direcciones. Se reemplaza por una placa rígida bidireccional como techo plano consistente en 4 grados de libertad. Entonces, para movilizar una placa rígida se puede realizar por medio de un traslado o una rotación. El eje de movimiento se puede definir mediante dos direcciones, horizontal y vertical. Además de estos 4 tipos de movimiento, un techo retráctil rígido tiene una forma de movimiento extra: cambiar su dimensión. Para el almacenamiento es importante una reducción de tamaño o un cambio de forma de la parte de apertura del techo. Como comportamiento físico,
consideraremos dos tipos fundamentales de cambio de forma de la superficie de un techo: superposición y plegado o agrupamiento. A continuación se muestran algunas de las cubiertas plegables rígidas existentes según el movimiento de apertura o retracción. Traslación horizontal. Aquí se distinguen diferentes configuraciones de acuerdo a la dirección del cerramiento, pudiendo realizarse un cierre transversal o longitudinal. También si el elemento de cubierta es plano o curvo. Superposición. El mecanismo está compuesto de más de una lámina adyacente en distintos niveles que, al retraerse, acumula capas una encima de otra, pudiendo actuar como cubierta de un sector de tribuna o ubicarse fuera del estadio. Traslación vertical. Un caso difícil de encontrar, donde la cubierta retráctil se rebate hacia arriba, dejando ingresar luz y aire. Hay una plaza de toros en España que sigue estos lineamientos. Rotación axial horizontal. Se muestra un caso complejo de llevar a cabo, dado el peso que deben soportar los elementos encargados del movimiento de la capa cobertora. No es un sistema habitual. Rotación axial horizontal de ejes múltiples. Es un sistema similar al anterior con más de un eje de apertura. No se encontraron estadios deportivos con este formato, pero sí cubiertas retráctiles para shoppings o hangares verticales, con materiales livianos como vidrios o membranas. Este es un sistema de varios elementos movilizados sincrónicamente por motores que, al cerrarse, componen la cobertura. Dentro de lo que son tipologías según diseño estructural, se tiene la siguiente clasificación según la rigidez o características que componen la cubierta retráctil. Por ejemplo, aquí tenemos de forma muy esquemática en la imagen del lado derecho de la presentación, en la figura A, cubiertas retráctiles compuestas por elementos rígidos, en la figura B, las que están compuestas por membranas, y en la C, las que vendrían siendo mixtas, es decir, compuestas en combinación por elementos rígidos y membranas, y también por neumáticas, como veremos más adelante. Haciendo hincapié en lo que son las cubiertas retráctiles compuestas por elementos rígidos, tenemos aquí como ejemplo el nuevo estadio de Lille ubicado en Francia. Se puede observar que la cubierta está compuesta meramente por elementos rígidos y consta de 4 elementos corredizos de 500 toneladas cada uno, los cuales se apoyan sobre un sistema de rieles que van unidos a una viga de 200 metros de largo que apoyan unas columnas en cada extremo. Por último, como se puede observar en la figura 3, las vigas por sí solas no contaban con la rigidez suficiente para soportar el peso total del techo sin deformarse. Entonces, para solucionar esto se dispone de un cable de pretensado que pasa por el interior de cada viga, el cual añadirá la rigidez necesaria para que ésta no sufra flexiones considerables. Yendo ya con las estructuras compuestas por membranas, un ejemplo claro es el estadio de tenis de Rottenbaum ubicado en Hamburgo, Alemania. Esta cubierta está sostenida por un sistema de cables que están conectados por carros deslizantes, que después la membrana flexible unida a estos carros se provee de la capacidad de abrir y cerrarse. Como comentario extra se puede notar que el diseño de la cubierta es descentralizado, pues cuando el techo está abierto la membrana no se coloca en el centro del estadio, lo que sería una práctica común para este tipo de diseños. Entonces lo que se hace es colocarla hacia un lado, evitando la proyección de una sombra en la cancha que pueda molestar a los tenistas. Respecto a esta descentralización, la velocidad del movimiento en la maniobra de apertura y cierre de la cubierta es proporcional a la longitud del eje, lo que garantiza que ésta se abre y se cierre de forma segura. Por último, en la figura 3 se puede ver de forma secuencial desde A hasta C el estadio cerrado, medianamente abierto y abierto. En lo que son las cubiertas retráctiles mixtas tenemos dos ejemplos. El primero sería el Estadio Olímpico de Montreal, del cual no se obtiene mucho de la bibliografía, pero a simple vista se puede ver que el diseño de la cubierta es de tipo membrana y se hace a partir de un sistema de cables que transmiten los esfuerzos a un elemento muy rígido que vendría siendo la torre, que está inclinada a 45 grados. Cabe aclarar que hacia la torre se desarrollan las maniobras de apertura y cierre de la cubierta plegable. El segundo ejemplo vendría siendo la propuesta de renovación que se propone tanto para la fachada como la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu. En la imagen 1 se puede ver que la alternativa estructural utiliza como elementos básicos 2 cerchas atirantadas en una dirección y 4 en la dirección perpendicular. Sobre este sistema de cercha se apoyaría tanto la parte fija como la parte móvil de la cubierta. Ahora,
Ya yendo sobre lo que es la cubierta retráctil, se puede ver que se tiene una serie de cerchas de rodadura que aloja a la estructura neumática, la cual es inflada con la presión tipo una vez producido el cierre de la cubierta. En estas filminas vamos a desarrollar las opciones de cubiertas retráctiles que existen en función de los tipos de movimiento que mencionamos anteriormente al hablar de sistemas de tipo flexible y de tipo rígido. También se tratarán los sistemas de propulsión. Los tipos de movimiento pueden ser techos corredizos, la cubierta se desplaza en dirección horizontal, es el caso del Área Tennis Forest Park de Japón o del Arena Parque Roca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Techos levantables, en estos casos el techo es desplazado en forma vertical a la altura deseada. Y techos giratorios, que son estructuras de techos rotados alrededor de un eje, es el caso del Civil Arena en Estados Unidos. También aparecen los techos plegables, que son los que permiten que los elementos de la cubierta sean plegados, es el caso del Estadio Toyota en Japón. Los techos de sistema expansible son sistemas usados para contraer y expandir la estructura de la cubierta, parten del concepto del Iris Dome desarrollado por Chuck Haberman en la década de 1990, que consiste en copiar los movimientos de apertura y cierre del iris de un ojo humano. Un caso popular es el Estadio Mercedes-Benz en Estados Unidos. Y por último, los techos de sistema combinado, es una combinación de los sistemas anteriores para generar movimientos complejos. Es el caso del Toronto Sky Dome en Canadá, en el que se conjugan movimientos del tipo rotatorios y corredizos. Para la materialización se recurrió al movimiento de forma autónoma de 4 partes que conforman la estructura completa. En cuanto a los sistemas de propulsión, identificamos 3 tipologías básicas para generar los movimientos enunciados anteriormente. Motorización sobre ruedas o cremalleras, las que a su vez pueden ser de unidad de tracción o de sistemas de piñón y cremallera, tracción con cables accionados y sistemas impulsados por empuje hidráulico. Los sistemas de unidad de tracción se usan en cubiertas en las que el movimiento es longitudinal y plano de baja pendiente. La cubierta móvil apoya en un sistema de buggies, los que a su vez transmiten mediante sus ruedas las cargas a los rieles por los cuales se trasladan. En la imagen se pueden ver los componentes genéricos de este tipo de carros. En este caso se pueden ver los motores de propulsión eléctricos enlazados a las ruedas de hierro forjado mediante engranajes estriados. En general son preferibles los rieles que rematan en un cabezal en forma de corona, que permite el giro ante posibles cargas transversales. Se ve a la derecha el sistema de propulsión a motor eléctrico del carro, junto con el freno y un reducer que funciona como el mecanismo de transferencia. Los sistemas de piñón y cremallera se usan en techos en los que hay una curva vertical en el desplazamiento de los buggies. Es el caso de la Arena Parque Roca mencionado anteriormente. En las imágenes se pueden ver los buggies con la transmisión que consiste en un piñón apoyado en una cremallera. A la derecha se ve la disposición de motores de cada buggy. En este caso también se trata de motores eléctricos. La tracción con cables es usada en cubiertas que no son planas, sino que tienen pendientes de magnitud que imposibilitan la aplicación del sistema de unidad de tracción. Es el caso del estadio Lucas Oil, consiste en un tambor o drum en el que se enrolla un sistema de tensores de la cubierta. La transmisión motora se materializa con el uso de un piñón. Los buggies de este tipo son denominados cablestantes o winches. Todos los sistemas descritos anteriormente son capaces de ejecutar el movimiento mediante la acción de un empuje hidráulico. Esencialmente el cambio se da en la mayor confianza y control que se tiene en el uso de estos sistemas y la facilidad de operar una multitud de movimientos sin el uso de grandes requerimientos de cables y mecanismos. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Camilietti y en la presente filmina les voy a contar un poco sobre las tipologías estructurales según la frecuencia de apertura y cerrado. Durante la etapa de diseño, las consideraciones sobre la frecuencia de apertura y cerrado, el tipo de movimiento, el tamaño y el tipo de elementos móviles, junto con el sistema de movimiento, son los que definen la estructura. También se deben considerar los aspectos de mantenimiento que influyen en la repetición de las operaciones de apertura y cerrado. Se identifican 3 casos de frecuencias de apertura y cerrado presentes en los estadios. El primero de los casos es el de apertura y cerrado en función de la estación. En este caso, las cubiertas están principalmente cerradas y su apertura se da en condiciones de climas acorde a las actividades a desarrollar o en casos especiales. Se usa frecuentemente en estadios de baja escala. Tienen especial aplicación en zonas de alta presencia de nieve, ya que permiten el cierre completo ante este clima. Por otro lado, también se ve favorecido el crecimiento del césped ante la presencia de sol y climas favorables. Se hace mención del caso de la pileta de natación del Boulevard Carnot en París, Francia, que si bien no es un estadio convencional, es un recinto de grandes dimensiones que cuenta con la presencia de espectadores ante eventos deportivos. Como se ve en la imagen de arriba a la derecha, se produce la apertura entre los meses de mayo a octubre, es decir, durante la primavera, verano y principio de otoño del hemisferio norte.
El sistema con el que cuenta es de plegado hacia un vértice con dirección radial, como se ve en la imagen inferior. El segundo de los casos es el de apertura la mayor parte del tiempo y cierre ante eventos necesarios. Se usa para estadios de gran escala en los cuales se desarrollan eventos al aire libre y que tienen la opción de producir el cierre en algunos momentos del año, principalmente ante condiciones de clima adversas. Es el caso del estadio en Takaoka, Japón. Es una cubierta de diseño rígido y de movimiento del tipo corredizo en dirección radial, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Pueden ver en la imagen las tres condiciones que presenta la cubierta: cerrada debido al clima, apertura o completamente abierto y deslizado. El último de los casos es el de apertura y cerrado de manera permanente. En este la cubierta está generalmente abierta y se cierra de manera mensual, semanal o diaria. La apertura puede ser completa o también puede darse el caso de que se abran y cierren sectores de la cubierta, generando con esto diferentes atmósferas para el desarrollo de diversas actividades dentro del mismo predio. Este es el caso del estadio de tenis que se ve en la imagen a la derecha en Shanghái, China. A continuación veremos la clasificación según los materiales usados. Dentro de los materiales estructurales, el más utilizado en este tipo de cubiertas es el acero, conformado en formas de perfiles laminados con sección en doble T o en elementos tubulares. En estructuras con comportamiento laminar, con un comportamiento estructural por forma, se consigue un gran aprovechamiento del material que conduce a soluciones muy económicas y de una gran esbeltez. En aquellas aplicaciones para las cuales haya que desplazar grandes cargas sobre otras estructuras esbeltas, puede resultar conveniente el empleo de materiales compuestos como son la fibra de vidrio por su menor peso. Dependiendo de la situación, también las estructuras de madera y de aluminio pueden resultar soluciones interesantes bajo el punto de vista económico y estructural, especialmente en la categoría de luces pequeñas. A la hora de elegir el material de la cubierta, deben tenerse en cuenta distintas variables. Entre ellas están el aislamiento del soleamiento y la lluvia, la luminosidad, el aislamiento térmico, acústico, entre otros. Con estas variables pueden presentarse diversas soluciones. Para cubiertas rígidas, los materiales más usados son la chapa grecada, con sistema de aislamiento o cerramiento de vidrio, paneles de aluminio, metales perforados, planchas de policarbonato, entre otros. El material más utilizado para cubiertas flexibles es la membrana textil debido a su capacidad de plegado. Las membranas textiles modernas que se utilizan en las diversas obras son telas tejidas y revestidas, y la mayoría de sus componentes están hechos de polímeros sintéticos. La mayoría de las membranas textiles modernas están hechas de fibra de polímero. La fibra de poliéster es muy flexible y tiene una muy buena resistencia al plegado. Sin embargo, deben recubrirse por su baja estabilidad frente a la radiación ultravioleta. La fibra de aramida es muy ligera y tiene una alta resistencia a la tensión, pero su baja resistencia al calor y a la luz ultravioleta son dos grandes desventajas que presenta. La resistencia de la fibra de teflón es menor que otras, sin embargo, tiene una gran flexibilidad y buena resistencia al plegado. Esto lo convierte en un material adecuado para las membranas plegables. Se ve en la imagen de la izquierda una comparación de tres materiales de membrana típicos, dando a conocer que la tela de teflón recubierta con fluoropolímeros es la más flexible. La tela de teflón tiene una mayor resistencia al agrietamiento por flexión que el resto de las telas. Incluso luego de 10.000 ciclos de plegado casi no muestra signos de desgaste. Lo que sería una clasificación y tipología según sistema de rieles. En la bibliografía se encontró la siguiente distinción. Básicamente, según la dirección del desplazamiento de la cubierta. Se tiene entonces sistema de rieles lineales paralelos, curvos circulares y sistemas de cables tensados. Después se puede ver en magnitud en el esquema estadístico del lado derecho la cantidad de veces que ha sido utilizado cada uno de estos sistemas, siendo los sistemas lineales curvos y paralelos los más usados. Ya con cada uno de los sistemas se tienen que en general los paralelos son los más usados, ya sean curvos o lineales. Esto debido a la versatilidad de los mismos, pudiéndose usar en cubiertas con distintas formas envolventes, curvaturas, rectas, en forma de acordeón, entre otras. En las imágenes se pueden ver dos ejemplos correspondientes a cada uno de esos sistemas. Respecto a los sistemas de rieles curvos circulares, las estructuras que demandan la existencia de este sistema no son muy usuales. Es más, solo hay 3 estadios construidos actualmente de este tipo, que son los ejemplos que se muestran en esta filmina. Y por último están los sistemas de cables tensados, donde la cubierta generalmente la conforman unas membranas o telas de arquitectura que se deslizan a través de los cables. Esta tipología tiene la particularidad que todos los estadios que adoptan esta tipología para su cubierta resultan ser muy parecidos. Tipología según el grado y ubicación de la apertura. Hay estadios que necesitan cubrir solo un porcentaje del cerramiento, dado que poseen un sistema de techado fijo que cubre al público presente en las gradas. Aquí se puede pensar en cubrir con sistemas de cables y membranas cuando el techado perimetral de las gradas no permite una sobrecarga importante, o recurrir
a cierres con elementos rígidos, si las estructuras circundantes lo permiten. Existen tres prototipos generales para las coberturas parciales con estructuras livianas, con columnas o mástiles esbeltos, como el Estadio Olímpico de Montreal, con cables axiales o con cables y contracables y un puntal central desviador, estabilización isoplana. Por último, si las condiciones estructurales o de diseño permitieran cubiertas rígidas, elementos más pesados, se puede realizar el cerramiento con rieles y correderas correctamente dispuestos en la parte superior de la cubierta. De este formato hay múltiples variaciones. Se muestran algunos ejemplos. En estas filminas se hace mención de los casos en la región. A pesar de la importancia de los eventos futbolísticos en la zona, se han construido solo 2 estadios con cubierta retráctil en Latinoamérica: el Arena Parque Roca, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el Arena da Baixada, en Curitiba, Brasil. El Arena Parque Roca se construyó en el año 1978 y se reacondicionó en el año 2018. Como parte de las modificaciones, se decidió ejecutar una cubierta retráctil. El proyecto estuvo a cargo del estudio EEPP Consulting y la solución adoptada consistió en una estructura formada por 2 arcos paralelos de 183,4 metros de luz y 44 metros de altura en la clave, separados entre sí por 30 metros. La estructura de la cubierta es del tipo de estereoestructura, metálica, y cuenta con 3 niveles diferenciados para generar una superficie cubierta de 13.265 metros cuadrados. En el nivel 1 tenemos placas estéreas que constituyen un cerramiento fijo y que cubren la mayor parte del estadio. Apoyan las vigas perimetrales y en puntales que transfieren la carga a los arcos. En el nivel 2 tenemos 2 placas estéreas que se encuentran embebidas en los laterales de los arcos y son de carácter fijo. Y en el nivel 3 tenemos 2 placas estéreas móviles que se apoyan en los arcos retrayéndose hacia los laterales, usando los arcos como vigas paralelas. La obra está emplazada en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en las proximidades del Riachuelo, con fundaciones materializadas por cabezales y pilotes a cota menos 23,5 metros respecto del nivel del terreno natural. Se ha consultado al ingeniero Martín Polimeni, de la firma EEPP, quien nos comentó que la elección de la tipología estructural surge como resultado de diseñar estructuras que permitan colgar parte de la cubierta y que a su vez sirvan de carriles a los paneles móviles. La apertura o cierre se realiza en un total de 6,5 minutos. Del estadio de Arena da Baixada podemos comentar que cuenta con una cubierta rígida recubierta con policarbonato que genera permeabilidad entre el medio exterior y el interior. La superficie cubierta es de 7.500 metros cuadrados y toma un tiempo de apertura de 26 minutos. La ingeniería estuvo a cargo de la firma LANIC, con sede en el País Vasco, quienes también realizaron un estudio que justifica la implementación de una cubierta retráctil en un aumento del 30% de la presencia del público y un periodo de 5 años hasta recuperar la inversión inicial. Con el objetivo de conocer la opinión pública que genera el proyecto de cubiertas retráctiles en estadios, se realizó una encuesta de carácter anónimo a vecinos de la Ciudad de La Plata en la que se hizo hincapié en los posibles proyectos que pueden plantearse para los estadios de magnitud con los que contamos en la región. El Estadio Ciudad de La Plata, Estadio Único, Estadio Jorge Luis Hirschi, Club Estudiantes de La Plata y el Estadio Juan Carmelo Cerillo, Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. En la monografía se encuentran desarrolladas las propuestas de techado para los diferentes estadios. La participación de los encuestados reflejó en principio la percepción positiva con la que cuentan los usuarios respecto a materializar el proyecto de una cubierta retráctil. No obstante, se identifica el conocimiento que se tiene sobre los requerimientos de insumos técnicos y económicos para la ejecución de estas. Se observan en los resultados de los mismos que hay un deseo colectivo de que se proyecten cubiertas retráctiles en varios estadios nacionales, habiendo sido los más votados el Estadio Antonio Vespucio Liberti, el Monumental, y el Estadio Alberto J. Armando, la Bombonera. En la monografía podrán verse las preguntas realizadas con las respuestas obtenidas por parte de los vecinos de La Plata. A partir del desarrollo de la monografía se ha tomado conocimiento de las diferentes tipologías existentes y la complejidad y multiplicidad en la clasificación posible de las mismas. Se ha llegado a la conclusión de que las mayores inversiones en estadios de cubiertas retráctiles se realizan en coincidencia con la ocurrencia de eventos a los que asisten espectadores de todas partes del mundo. También se observó que la disposición de cubiertas retráctiles está fuertemente influenciada por las condiciones climáticas extremas.